quiero recalcar que en unas 3 horas más vamos a estar en la iglesia repartiendo unas despensas. También, si tú quieres colaborar, pues también ayudándonos a repartir esas despensas. Si no, invita a alguien que vaya a la iglesia, al South Minneapolis, y diles que tenemos esta oportunidad de bendecirles de esa manera y acompáñales. Entonces vamos a estar de 4 a 5 solamente. Si como buenos hispanos llegas hasta las 5 para las 5, pues nomás vas a estar 5 minutos ahí y después vamos a levantar todo. Entonces, por favor, lleguen a tiempo. No es un servicio, no vamos a hacer un servicio, aunque terminando aquí antes de las 12, espero yo, vamos a comer, mi familia y yo, y los que estamos aquí invitados. Y después de eso vamos a ir posiblemente a tocar a la 38 y la Chicago. Vamos a ver si podemos llegar hasta ahí con trajes de mariachi. Vamos a cambiarnos y vestirnos guapos ahí para traer ¿cómo se llama? Una presencia hispana a esas manifestaciones, diciendo que también estamos en contra de las injusticias que han habido en buena parte de la historia de este joven país, Estados Unidos. Entonces vamos a decir que también los hispanos somos perseguidos, que también los hispanos tenemos historias que contar, y que estamos de acuerdo que haya una justicia igual para todos, tanto para las personas que cometen un delito, sean quien sean, blancos, negros, hispanos, amarillos, pero también policías, gobernadores, presidentes. Cualquier persona que comete un delito tiene que rendir cuentas a la ley y no escudarse de su posición para hacer lo que se le da la gana. Entonces, no porque soy negro tengo que ir a golpear a alguien, y porque soy negro no van a hacer nada, o porque soy hispano puedo robar un carro, y porque soy hispano no me tienen que hacer nada, o porque soy pastor, que me paso un alto y me para la policía, no le puedo decir, soy pastor, mira, no me tienes que hacer nada. No es así. Todos tenemos que estar adelante de la ley en este país para poder vivir bien. Eso es lo que dice 1 Timoteo capítulo 1, que si esperemos que podamos cumplir la ley, porque la ley es buena para todos. Pero el día de hoy no voy a hablar del tema ese tema de justicia o injusticia social. Voy a hablar de 2 temas metidos en uno solo, la historia de la Torre de Babel y el Pentecostés, las similitudes y las diferencias entre uno y otro. La Torre de Babel está en el libro de Génesis, capítulo 11, versículo 1 al 9, y Hechos, el Pentecostés está Hechos, voy a especificar solamente 4 versículos, capítulo 2, del 1 al 3 o 1 al 4, y tienen varias cosas similares, estas 2 historias que voy a comentar. La Torre de Babel, ¿en qué se parece con Pentecostés? Bueno, que ambos tienen que ver con el lenguaje. En uno lo pierden, o sea que estaban todos hablando un solo idioma y de repente hablan muchos idiomas. El otro, por el contrario, habla muchos idiomas y de repente tienen pocos idiomas. Ambos están casi al inicio de algo. Si abres la Biblia en el capítulo 11, luego casi ya empezando, empieza la historia de Babel. Y si abres el Nuevo Testamento, terminando la historia de Jesús, el inicio de la iglesia, Jesús les dice quédense aquí, y ellos se quedan, y inmediatamente el inicio de la iglesia es en Pentecostés. Entonces es el inicio de algo, una etapa nueva, una circunstancia nueva para la humanidad. Ambas tienen que ver con la unidad. En ambos pasajes, ambos grupos, en la Torre de Babel y en el Pentecostés, estaban unidos, estaban unánimes, tenían una sola mente. Voy a hablar un poco más de eso. Ambos iniciaron algo, ya lo dije esto, iniciaron la distribución de las naciones, de las lenguas que se agruparon en diferentes lugares, se fueron a diferentes partes del mundo. El cristianismo también empezó en Pentecostés, y de ahí surge a todas las naciones: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ambas esparcieron gente por el mundo, o sea, en la Torre de Babel se agruparon por lenguajes y se fueron cada uno para su propio rumbo. En el Pentecostés recibieron el mensaje y se fueron a esparcirlo por todo el mundo. Ambos son ciudades. La ciudad de Babel, llamada también Babilonia en hebreo, y la ciudad de Jerusalén tienen doble significado.
Una tiene el significado de perdición. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis está Babilonia como la ciudad de perdición, la ciudad de pecado, la ciudad que no debes ir, la ciudad que no debes tomarlo como tu bandera, y la ciudad de Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad que representa el inicio del cristianismo, la ciudad que Dios escogió para manifestarse y para también cerca de ahí descender y cerca de ahí ascender. Entonces tiene mucho significado ambas ciudades. Ambas representan algo más que su nombre, porque el Espíritu de Dios no destruye la diversidad cultural, ¿sí? Aunque había una sola cultura y después había muchas culturas en una, el Espíritu de Dios no está en contra de las diferencias culturales. Yo soy mexicano, a mucha honra, ¿sí? Aquí hay una hermana puertorriqueña, ¿verdad? Creo que está honrada de ser puertorriqueña, ya se fue, pero está honrada de ser puertorriqueña, espero, ¿sí? Una hermana de Ecuador también, aquí está, ¿sí? Aunque somos bien poquitos, pero aquí tenemos 3 naciones. ¿Y a poco no es orgullosa de ser ecuatoriana? Bueno, 4 naciones, porque aquí también hay una, pues mi esposa que es americana, Estados Unidos. ¿Estás orgullosa de ser americana, Jenny? Claro. Ok, todos estamos orgullosos de ser, y el Espíritu Santo no está en contra de las diferencias culturales de cada persona. Por el contrario, Él está tratando de ampliar la diversidad porque Él nos creó. Él nos hizo diferentes a cada uno de los que estamos aquí, o de los que están escuchando, o de los que van a escuchar. Ahorita me parece que hay 20 personas sintonizando este mensaje. Gracias por su fidelidad, estos 20 hermanos que están ahí. Dios les bendiga por ese esfuerzo que están haciendo también de apartar un poco de tiempo del ajetreo de la vida y dedicarlo al Señor, ¿sí? Que Dios cumpla su palabra contigo y que, como dice en la Biblia, que aquellos que guardan el día del Señor sean bendecidos. Que Dios te bendiga a ti también, ¿sí? Eso es un poco acerca de la introducción de esta idea. Voy a empezar con la Torre de Babel. La Torre de Babel significa puerta de Dios. Hay 2 palabras ahí, Bab, que significa puerta, ese es el hebreo común, y El, que significa Dios. Todas las palabras que terminan en El, especialmente los nombres, tienen que ver algo con Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. Joel, Ya, Jehová es Dios. Y todos los nombres que terminan con Él tienen el sentido de Dios. No necesariamente Dios de Israel, puede ser Dios de otros dioses también. Pero Bab, entonces la Torre de Babel le pusieron ese nombre porque querían hacer de ese lugar una puerta para Dios. Los hebreos entonces leen esta palabra, y también llegó a tener un sentido esta palabra de Babel de confusión, porque ahí se confundieron las lenguas. Balal es la palabra que significa confusión en hebreo, y se parece a Baal, Babal, y tienen ese sentido similar, casi suenan igual, y por eso dijeron esto va a ser Babel, pero querían decir Balal, que significa confusión. Fue un tiempo de confusión para la humanidad entera de ese tiempo. Déjame leerte esos pasajes. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Un día se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos y cozámoslos con fuego. Así el ladrillo les sirvió en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Después dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos por la faz de la tierra. Jehová descendió para ver la ciudad y la tierra que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová: el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra, y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová de allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se llamó Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda tierra, y desde allí esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Sí? Esa es la historia bíblica, Génesis capítulo 11. Entonces, Babel significa puerta, y El significa Dios. Y Balel significa confusión, también tiene el mismo sentido. ¿Cómo fue que es construida esta torre? Bueno,
Hay algunas imágenes que hablan acerca de que era como circular, pero lo más seguro, lo que piensan la mayoría de los arqueólogos es que no fue circular. Hay algunas torres circulares en Irak en estos momentos, ahora mismo. Si tú vas a Irak, posiblemente encuentres unas torres circulares y piensan, esa es la Torre de Babel. No. Lo más probable es que fue una torre rectangular, semicuadrada, que tenía aproximadamente 91 metros de base, 91 metros cuadrados, o sea, 91 para allá, 91, casi un campo de fútbol. Uno puede pensar, bueno, estaban construyendo una obra inmensa. En nuestra mente y en nuestros días posiblemente no sería tan inmensa, tan grande, ¿sí? Según Heródoto, fue el primer hombre que escribió de esta torre. Esto fue aproximadamente 430 años antes de Cristo. Él de Grecia, de los filósofos de aquel tiempo, era un historiador, fue hacia Babilonia y buscó este escrito de esa famosa torre. Y él dijo que tenía 90 metros de la base, 90 metros de cada área. Y después, en el tiempo moderno, se encontró de que no son 90, sino son 91 metros. Entonces le falló a Heródoto por un solo metro. Aunque no es tan impresionante para nuestros días. Si alguien ha estado en México, tenemos ahí una torre llamada la Torre Latinoamericana, que está en el centro de la Ciudad de México. Ahí próximo a la Alameda, cerca del Zócalo, cerca de la plaza. Esa torre está bien alta, o sea que tú tienes que pagar tu ticket para subir hasta arriba y ver la ciudad en todo su esplendor. Hay edificios más grandes que la Torre Latinoamericana, pero esa es la torre más conocida de México. Y esa torre tiene 166 metros de altura. Lo que piensan los arqueólogos que esta torre tenía solamente 91 metros de altura. Entonces, si lo comparamos con las torres modernas, nosotros les ganamos a ellos. Aunque tenemos diferentes sentidos de por qué lo hicimos. La torre de Egipto, por ejemplo, la pirámide de Egipto tiene 146 metros de altura. ¿Sí? Aún hay una torre en México, una pirámide en México aún más grande que la Torre de Babel. Esta torre esa pirámide, más bien tiene similar idea. Esta pirámide está localizada en Cholula. Cuando llegaron los españoles a conquistar México, llegaron a Cholula y pensaron que era una montaña de tan grande que está. Tiene 400 metros de altura. Tan alta que uno tiene que subir muchos escalones y tan amplia que arriba pusieron una iglesia católica y ahora esta iglesia domina todo el panorama de todo el área de Puebla y de este lado hacia los volcanes, hacia Veracruz, hacia Tlaxcala. Creo que se ve hasta los diferentes volcanes de Tlaxcala. Es bastante grande esto. Entonces, el hombre siempre ha tenido interés de subir más alto que los demás. En el tiempo cuando se escribe la Biblia, la idea de lugares altos estaba empezando a emerger en los corazones de los hombres. Y los hombres seguimos pensando en eso, seguimos intentando construir pirámides o torres que lleguen más allá de nuestra, imaginación. Es más, en estos momentos, las torres más grandes, de perdido unas 7 de las más grandes de todo el mundo, están en China. Estos chinos les gusta construir una muralla y ahora construyen torres. Increíble la cantidad de torres. Aunque la más alta de todas las torres en el mundo ya tiene un poco más de 1 kilómetro de alto, 1000 metros de alto. Eso todavía no se termina. Está en Arabia Saudita, se llama la torre de Yadah, me parece que es el nombre. Tiene 1000.5 metros de altura. Me parece que en 1988 intentaron pararlo por cuestiones el cambio de poder y la transición entre un rey y otro rey, y tuvo que pararse en el 98 y ya están continuando, pero la idea era que en este año ya lo hubieran terminado y ya estuviera siendo la más grande, pero ya es más alta que ninguna otra. 1 kilómetro de altura, imagínate. Caminar 1 kilómetro de largo ya de por sí es cansado. Si tuvieras que subir las escaleras, quién sabe cuándo llegarías. Y es que los hombres han intentado buscar lugares altos para sentirse de alguna manera poderosos y fuertes. En los lugares altos, según el libro de Números y según el libro de Levítico, Números 33 y Levítico 26,
especialmente entre los moabitas, eso dice Isaías, se hicieron altares con el objeto de poner piedras hasta arriba y después esas piedras adorarlas como si fueran sus dioses, porque esas piedras dominaban el panorama del resto de la localidad donde estaba. Los israelitas, aún los israelitas, copiaron esas ideas y levantaron altares. Eso lo dice también en Jeremías, continuamente lo está diciendo. Primero de Reyes habla de unos cuantos también, de que el pueblo de Israel, copiando las costumbres de aquellos tiempos, empezaron a levantar altares en lugares altos. Y no sé, como que nos atrae la atención los lugares altos. Es más, en México yo recuerdo un lugar que se llama La Hierba. La Hierba es un ranchito que está al lado de Matehuala, como a unos 30 minutos. Ahí tienen un cerro a su lado, y hasta arriba de ese cerro ellos pusieron una cruz, y cada año, no recuerdo la fecha, suben cantando y suben a llevar flores a la cruz esta que está arriba de la montaña esta. En otro lugar, me parece que también lo vi en Coyotillos, a Pasco, me parece que tienen un lugar similar, tienen una montaña, no tan alta ahí, porque tiene una montaña bien alta, y yo no sé si les dio flojera construirlo hasta arriba, y decidieron agarrar una montaña más pequeña. Ahí van a hacer el simbolismo de la crucifixión de Jesús, me parece, cada Semana Santa. Entonces, los lugares altos han sido tentadores para cualquier persona que tiene interés en buscar de Dios. En el libro de Génesis, por ejemplo, Abraham dice que construyó un altar en Siquén y en Hebrón, y son montes. Es más, en el monte Hebrón es cuando fue a sacrificar a su hijo. El monte de Sión también está cerca de ahí, y ahí una montaña, arriba de esa montaña, ahí va a sacrificar a Isaac, y ahí fue donde se apareció otro cordero, y en lugar de Isaac mató al cordero y dijo: gracias Dios porque no me dejaste que matara a mi hijo. Betel, por ejemplo, Betel también pasé por ahí, cerca de ahí, y es una montaña, y hasta arriba de la montaña pusieron un altar también para Dios. Era interesante cómo el pueblo de Israel también tenía su idea de lugares altos. Es más, en un lugar alto, en el monte de Sinaí, hasta mero arriba, recibió Moisés las leyes. No sé si tenga algo que ver los lugares altos con la adoración a Dios, pero el pueblo de Israel también recibió algunas cosas en lugares altos. Y también son sagrados para ir a Jerusalén. Está en una montaña. Si alguien va a Jerusalén, te vas a dar cuenta que si llegas a Tel Aviv, que es el aeropuerto principal, tienes que subir y subir y subir hasta que llegas a Jerusalén. Y después de Jerusalén, del otro lado, si quieres ir a Jericó, tienes que bajar más empinado y llegas a Jericó. Pero Jerusalén es un monte. Y sobre ese monte así las casas van en escalerita más o menos. Por eso dice en la Biblia que David fue tentado por una mujer que se bañaba en su azotea. Pues ¿cómo hizo David para ver la azotea? Pues porque estaba abajo de él, nada más se asomó y ahí estaba hacia abajo la casa del vecino, ¿sí? Los lugares altos siguen siendo tentadores para los hombres. Y este pueblo de Babel decidió construir una torre que les librara a lo mejor del diluvio. Acababa de pasar el diluvio. Y decían: ya no nos pasa dos veces, vamos a hacer algo por nuestra propia cuenta. ¿Es una posibilidad? Algunos hablan de Nimrod, que fue el que la construyó. No es cierto. Nimrod construyó Nínive, que está más al norte de Babel. No dice que necesariamente construyó Babilonia o Babel. Y hay mucha especulación acerca de qué religión tenían, y que es demasiada especulación todo lo que se diga de eso, porque no lo tenemos a la mano para confirmarlo. Pero lo que sí es cierto es que el hombre en ese momento cometió pecados delante de Dios. La primera cosa que él cometió como pecado delante de Dios fue orgullo. Hagámonos que nuestro nombre sea conocido en todos lugares. Y hay de aquel pastor que diga: mi iglesia que sea conocida en todo Twin Cities. O mi iglesia, mi nombre que sea conocido en todo Estados Unidos. Que sepan que yo soy un poderoso predicador de la palabra, un pastor humilde y servicial. Aquella persona ya empezó a caer en un pecado que toma el lugar de Dios para ponerse él mismo. Y este pueblo de Babel
tomó ese lugar de ponerse en lugar de Dios y decir, nosotros podemos, no necesitamos de ningún Dios, vamos a hacer lo que tengamos que hacer para no tener que sufrir más. Y ya tenían su plan y se pusieron de acuerdo todos. De todas las naciones quizá llegaron a ese lugar, ahí se juntaron como una inmensa ciudad, una muy grande ciudad, una muy grande pirámide, una muy grande torre, una grande ciudad, y ahí se trataron de empezar un imperio que dominara el mundo entero. Desde ahí, pero tenían una desobediencia, un punto que habla de la desobediencia. El punto que habla de la desobediencia es que el Señor les había dicho en Génesis capítulo 9, versículo 1, 2 capítulos antes de esta historia, les dijo Dios, entonces Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sean fecundos, o sea, tengan muchos hijos. Entonces, hermanos, por si quieren tomar eso, díganle a su mujer eso. ¿Sí? Multiplíquense. O sea, multiplicarse es no nada más tener un hijo, mínimo tienes que tener 2. Eso es lo que significa multiplicarse. Y llenen la tierra, o sea, vayan por todos lados. Ellos posiblemente se estaban multiplicando, pero dijeron, no queremos llenar la tierra, queremos quedarnos aquí encerrados. Aquí vamos a hacer nuestro propio, no tenemos que obedecer a Dios. Y en la desobediencia hay pecado, y ahí es donde empezó el hombre a caer en este pecado de orgullo. Y su necedad de hacer algo que sabían ellos en su mente, en su corazón, de que no podían compararse a depender de Dios. Una cosa más que quiero añadir en esta primera parte, es una palabra técnica que la aprendí en la escuela, en el seminario, pero me lo enseñaron en inglés, entonces no puedo decir si es esa palabra la correcta para explicarlo en español. La palabra se llama inclusio. Inclusio es una palabra, es una forma de literatura que la Biblia, en varios pasajes de ellos, por ejemplo, Primera de Reyes capítulo 19, cuando habla de la historia de Elías y los profetas, se escribió de esa misma manera, en una forma inclusio. Varios de los salmos también están escritas de esta forma, inclusio, lo digo en inglés, posiblemente se llame inclusión en español, pero esta palabra, esta idea significa de que las palabras se repiten, la de arriba se parece a la de abajo, y luego como un escaloncito, las siguientes 2 palabras se parecen, y luego se parecen las siguientes, luego se parecen las siguientes, y luego se parecen las siguientes, y luego al final, en el centro, es el punto principal de lo que el autor de este crucigrama o ¿cómo se puede decir? ¿Quién sabe cómo se llama esta palabra en español? Pero quiere decir, ¿qué es lo central de todo lo que quiere decir el autor? Y de esos 9 versículos que habla el libro de Génesis, en la primera idea todo el mundo tenía un idioma, y hasta abajo el mundo entero, o sea, todo el mundo. El inciso B, allí, en ese lugar, y desde allí, versículo 8, el siguiente es unos a otros, en el versículo 3, y unos a otros, en el versículo 7, en el versículo 3, después se vuelve a juntar, dice, vamos, hagamos ladrillos. Y en el versículo 7 dice, vamos, bajemos y confundámonos. Después el siguiente punto es una ciudad con una torre. Y en el punto del 5, 4 y 5 dice una ciudad con la torre. Y en el mero centro de toda esa historia, del 4 y del 1 al 9, el 5, versículo 5 dice, el Señor descendió. Lo más importante de la Torre de Babel, si tomamos esta idea, es que el Señor descendió. Y yo te digo que el Señor descendió ahora en Minneapolis. ¿Por qué escogió Minneapolis? ¿Quién sabe? ¿Sí? No tenemos nada de especial. No somos mejores ni peores que otros. Pero Dios escogió a Minneapolis para que dieran un ejemplo a todo el mundo de cómo se trata la injusticia y la justicia. Y cómo se excede en el pecado de protestar de tal manera de que dañes las propiedades de otros, o de ir a dar parte de ti para enseñar al mundo que también en medio de la tribulación hay otros que se preocupan de otros. Dios escogió a Minneapolis. Dios escogió el lugar por ahí por donde estoy, cerca de mi iglesia, donde vamos a ir ahorita. Tiene un plan Dios para todo esto. No es una casualidad. Y nosotros tenemos un papel importante para demostrar lo que se hace en tiempos difíciles. Ahí nos toca a nosotros qué tenemos que hacer. Dejarlo como espectadores en el cine viendo qué es lo que está pasando, o ponernos de alguna manera a traer esperanza, dar de comer, ayudar al que necesitó, al que se le quemó la casa, por ejemplo. Ahí nos toca a nosotros.
Esa es la primera parte del sermón. Adoremos al Cordero en gloria, adoremos al Rey de Reyes, adoremos al Cordero en gloria, adoremos al Rey. Bendecimos al Cordero en gloria. Bendecimos al Rey de Reyes, bendecimos al Cordero en gloria, bendecimos al Rey y levantando las manos te adoramos a ti y levantando las manos nos gozamos, Señor, y levantando las manos al cielo y nos preguntan por qué. Diles que amamos a nuestro Rey y levantando las manos te adoramos a ti y levantando las manos nos gozamos, Señor, y levantando las manos al cielo y nos preguntan por qué. Diles que amamos a nuestro Rey. Oh, diles que amamos a nuestro Rey. Oh, diles que amamos a nuestro Rey. Te amamos, Cántale, adoremos al Cordero. Adoremos al Cordero en gloria. Adoremos al Rey de Reyes. Adoremos al Cordero en gloria. Adoremos al Rey. Bendecimos. Bendecimos al Cordero en gloria. Bendecimos al Rey de Reyes. Bendecimos al Cordero en gloria. Bendecimos al Rey y levantando las manos te adoramos a ti y levantando las manos nos gozamos, Señor, y levantando las manos al cielo y nos preguntan por qué. Diles que amamos a nuestro Rey y levantando las manos te adoramos a ti y levantando las manos nos gozamos, Señor, y levantando las manos al cielo y nos preguntan por qué. Diles que amamos a nuestro Rey. Oh, diles que amamos a nuestro Rey. Oh, diles que amamos a nuestro Rey. Amamos a nuestro Rey. Amamos a nuestro Rey. Amamos a nuestro Rey. Amén. Segunda parte del sermón, les dije que iba a hablar acerca de Babel y también de Pentecostés, en similitudes que tienen una con la otra, y también
importancia que tuvo cada uno de ellos en el transcurso de la Biblia, incluyendo hacia nosotros, qué importancia tiene para nosotros. Bueno, dice en la Biblia que cuando llegó, el versículo capítulo 2 de Hechos, versículo 1 al 4, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes. ¿Te acuerdas que también estaban unánimes allá en Babel? Aquí también estaban unánimes. De repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose cada una sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaban. El libro de la Biblia, en el Antiguo Testamento, habla de por qué razón se celebraba en Israel la fiesta del Pentecostés. Para algunos piensan que el Pentecostés solamente es la denominación actual que se está multiplicando y que es la más grande en estos momentos del cristianismo en todo el mundo, y está reproduciéndose más que ningún otro grupo, aunque tristemente en la parte buena es que se está esparciendo por todo el mundo. Increíble la manera que se está predicando por todo el mundo el Evangelio de Dios. La parte difícil de esto es entender cómo grupos que se están levantando, que se llaman Pentecostés, están haciendo toda clase de tonterías también. Están haciendo mucho daño también al cristianismo por la forma en que lo llevan, con mucho legalismo en algunas ocasiones, o con mucho fanatismo en otras, o con formas modernas de manipular a la gente para sacarle su dinero y hacerse rico unos cuantos. O sea que el pentecostalismo tiene sus partes muy buenas, es el grupo que más crece en todo el mundo, y muy malas, las partes económicas, sociales y también doctrinales como de denominación. Pero no surge ahí el Pentecostés. El Pentecostés tampoco surge en la iglesia en el tiempo de Hechos capítulo 2. El Pentecostés tenía ya cientos de años, si no es que casi mil años, más de 1000 años, 1500 años aproximadamente, de estar practicándolo como grupo social, como grupo de una nación. El Pentecostés es una de las fiestas que Dios le pide al pueblo de Israel que tiene que recordar. Las fiestas significaba que Dios había provisto para ellos en el desierto, cuando ellos tuvieron que salir de Egipto y fueron a la tierra de Canaán, y por 40 años estuvieron ellos caminando por el desierto. Y todos esos 40 años Dios les suplió su comida de cada día. Y eso le recordaba el Pentecostés al pueblo judío, y cada año tenían que recordarlo. Eran 50, o sea, de pente de 50, y esos 50 significan que era 50 días después de la Pascua. Entonces se celebraba la Pascua. Recuerdan, Jesucristo fue crucificado, y después de que Jesucristo fue crucificado, estuvo predicando por 40 días, no 50, 40 días en la tierra, y hasta que ascendió al cielo, y le dio un mandato a los discípulos. Les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que pase algo en ustedes, y después de que pase algo en ustedes me van a ser testigos aquí en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces los aproximadamente 120 personas que escucharon este mensaje, aunque fueron 500 me parece, al final de los 10 días que estuvieron ellos esperando la promesa de Dios, la promesa de Jesucristo de que iba a pasar algo, en un aposento llamado aposento algo, o sea, en la planta alta de una casa grande. Ahí estaban ellos orando, buscando de Dios, quizá ayunando, quizá cantando, quizá, no sé, animándose unos a otros. De repente se paraba Pedro, decía unas palabras que Dios le ponía en su corazón. Después, de repente Juan, de repente Andrés, y cada uno quizá tomaba su turno. Y quizá también algunos que empezaban ya a surgir como los diáconos, que después fueron reconocidos como tal, se paraban y hablaban y animaban. María también estaba ahí, también quizás se levantó y dijo: pues recuerden las promesas, vamos a seguir adelante. Y en esos 120 días, en esos 10 días estuvieron bien unidos ellos. Una de las cosas que también entiendo de este Pentecostés es que tiene también el color rojo como símbolo, y el color rojo nada más tiene que ver con el simbolismo del Espíritu Santo, porque se repartieron como llamas de fuego, como llamas de fuego, no llamas de fuego, como llamas de fuego. Hubo un viento fuerte también que hizo que se movieran las cosas cuando el Espíritu Santo llegó sobre ellos, y empezaron a tener un poder que hasta ese momento no habían experimentado. El Pentecostés también se parece mucho cuando Dios dio la ley. Fue en el día 50 también, ¿sí?
en el día 50 de estar esperando. Hubo una tormenta en los dos lugares, un viento recio. Hubo fuego en el monte cuando se dio la ley. Hubo fuego como fuego repartido entre los apóstoles cuando se dio este nuevo sentir del Espíritu Santo. La ley originalmente fue escrita en tablas de piedra. La ley ahora, la ley de Dios, como el libro de Jeremías habla y Ezequiel, fue puesta en el corazón de los hombres, y desde ese momento empezaron ellos a creer con todo su corazón de que las palabras que habían recibido eran palabras verdaderas y que valía la pena vivir por ellas y morir por ellas. No nada más morir por ellas. Sí, yo soy dispuesto a que me maten. No se trata nada más de morir, sino de vivir por ellas. En el libro del Antiguo Testamento, Éxodo dice que 3,000 personas murieron cuando se rebelaron y crearon su propia imagen. Y esa imagen adoraron un becerro y hicieron toda clase de orgías y cosas que son inmencionables en una iglesia. Eso lo hicieron el pueblo de Israel mientras Moisés estaba recibiendo las leyes. Pero en el tiempo del libro de los Hechos, 3,000 personas vivieron doblemente, o sea, en el sentido de que aceptaron a Cristo y decidieron dar su corazón a Él. 3,000 personas mueren, 3,000 personas viven en el Nuevo Testamento. Fue en el monte Sinaí cuando se dio la ley, fue en el monte de Sión, monte Hebrón, donde se dio la palabra de Dios, el nuevo sentir del Espíritu. 50 entonces es un número de salvación, se encuentra más de 300 veces en la Biblia. El arca de Noé, por ejemplo, tenía 50 codos. Abraham empieza su diálogo con Dios y le dice, si hubiere 50 hombres, también vas a matar 50. 50 es un número de salvación. El Pentecostés es un tiempo de salvación. Mientras que Babel era un tiempo de confusión, ahora encontramos que el libro de Hechos capítulo 2 habla de salvación, ¿sí? Hay unas diferencias entre Babel y Pentecostés. Ya hablé de las similitudes en la primera participación. ¿Cuáles son las diferencias? Las diferencias es que en Babel el pueblo desobedeció a Dios. Dios le dijo, vayan y llenen la tierra literalmente, vayan a por toda la tierra, y dijeron, no, mejor aquí nos quedamos. Y desobedecieron a Dios. En el Pentecostés se nota la obediencia de los apóstoles y de los 120 que estaban ahí. Jesucristo les dijo, quédense aquí y no salgan hasta que pase algo y venga algo que les va a hacer diferentes. Y ellos obedecieron. En Babel, la idea de lo que pasó fue confusión. La gente empezó a no entenderse unos a otros. En Pentecostés hubo entendimiento. ¿De qué manera entendimiento? Bueno, que llegaban personas de Egipto, de Ponto, Asia, Mesopotamia, de todos lugares del mundo alrededor para adorar en Jerusalén, sobre todo los esparcidos, y hablaban su propio idioma, más el hebreo, lo más probable, o arameo, si no, y quizá hasta griego, hablaban varios idiomas en ese tiempo. Llegaron a Jerusalén y todos tenían su propio lenguaje propio de su país donde venían, y de repente escuchan unos pobres pescadores levantarse en medio de la multitud y hablar su propio idioma. Las maravillas de Dios. No hablaba nada más 2 por 3, 56 y 78 y que nadie entendía nada. Hablaban palabras de las maravillas de Dios. Ellos estaban entendiendo lo que los apóstoles estaban diciendo, y hubo de alguna manera un Google mágico que les puso algo en el cerebro, que lo que hablaba el predicador Pedro allá en arameo, ellos lo entendían en griego. No creo que hubiera inglés todavía, pero si hubiera inglés a lo mejor lo habrían en inglés, y todos los idiomas lo entendían, ¿sí? Había un entendimiento de lo que Dios estaba haciendo en ese lugar. En Babel se construyó la torre por causa del esfuerzo humano. Nosotros podemos, sí se puede. El pueblo unido jamás será vencido, y todos eslogans que te hacen intentar, sí, vamos a poder, sí lo podemos hacer. En Pentecostés fue el esfuerzo de Dios, esfuerzo divino. Los apóstoles no tuvieron que hacer nada, no tuvieron que pasar ayunando los 10 días, no dijo Dios nada de ayunar, pero estaban obedeciendo simplemente, y cuando obedecieron hubo una bendición especial para ellos. Mientras que Babel fue completamente carnal, fue nuestra carne, a Pentecostés es espiritual. Dejemos que nuestro espíritu escuche a Dios. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué quiere hablar a nuestra vida?
En Babel pasó eso para mal de la humanidad, en Pentecostés pasó para bien. Mientras que en Babel nos confundimos y cada quien habla su propio idioma y no queremos saber de otros, en Pentecostés, una persona que ha recibido el Pentecostés, que tiene en su corazón el espíritu de Pentecostés, aprende de otras personas y habla el idioma para bendecir a todos sin hacer excepción de personas. No es que solamente yo soy llamado a los hispanos porque yo soy hispano. Puedo hablar a los negros, a los amarillos, a los rojos, a los blancos, a cualquiera de otro color, porque el evangelio de Dios es para todos. Mientras que Babel divide, Pentecostés nos une con otros, aunque no sean como nosotros. Por 12 años, o no sé si 14 años, 12 años me parece que fueron, tuvimos un servicio una vez por año, donde venían iglesias aquí en Minneapolis de diferentes naciones y diferentes lenguas. Venían africanos con sus atuendos, venían monks con sus atuendos llenos de colores, llegaron también ecuatorianos con sus flautas andinas. Nosotros éramos los hispanos de todo un poquito, en ese tiempo no teníamos todavía tanta identidad. Ahora ya somos mariachis, pero en ese tiempo todavía no. ¿Sí? Vinieron de todos y adorábamos a Dios, cada quien en su idioma. Vinieron una coreana que cantaban increíble, rusos que tenían un coro parecían profesionales. ¿Sí? Nos une el Evangelio de Jesucristo. Una representa a Babilonia y otra representa a Jerusalén. Un día voy a hablar un poco más acerca de eso, de acuerdo a de un libro llamado Jerusalén y Babilonia, un libro que se llama Kinkerden, es un teólogo de hace como 300 años. Pero, ¿qué aprendemos de eso? ¿Qué nos dice Dios hoy? ¿Sí? Fueron eventos históricos ambos, pero en un sentido hubo una renovación que Dios dio a su pueblo para actuar en el mundo de una manera diferente. Y a Babel Dios le habló de una manera para confundirlos y para esparcirlos y como castigo. Y en Pentecostés Dios le dio la bendición de la fuerza para no avergonzarse del Evangelio y saber de que Dios estaba dentro de ellos y hacerlos diferentes. Pero ¿qué nos dice Dios hoy? Cada persona en la Biblia que ha sido usada por Dios ha tenido un encuentro con Él. Babel lo tuvo, Pentecostés lo tuvo, Moisés lo tuvo cuando estaba por ahí arriba en el cerro cuidando chivos y borregos, y Dios se le apareció y le dijo: quita tus sandalias de tus pies porque el lugar que pisas es santo. Y le dio una palabra. ¿Qué te dice Dios hoy? Quiero darte 4 palabras de la palabra de Dios. Surge de ahí, ¿sí? Número 1, Dios cuida de ti. Dice en la palabra de Dios en 1 de Pedro 5, 6 y 7, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Quiero repetir esas palabras porque son traídas de la Biblia. Ahí yo no voy a explicar tanto. Son traídas de la Biblia. Fíjate lo que Dios te dice. Dios cuida de ti. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. No confíes en tus propias fuerzas. Para que Él los exalte a su debido tiempo. Él va a proveer para ti. Depositen en Él toda ansiedad. Si alguien está deprimido por esto que está pasando, si a alguien le gustaría que las cosas fueran diferentes y que esto ya terminara, deposita en Dios toda tu ansiedad porque Él cuida de ti. Si tienes a alguien a tu lado, dile: Dios cuida de ti. Ok, no escucho. Ok, Dios cuida de ti. ¿Sí? Cuando intentas hacer algo por tu propia cuenta, como en Babel, las cosas y tus propias fuerzas, y te va a llegar un orgullo y una ansiedad que no vas a poder hacer nada. Entonces es importante reconocer de que para hacer las cosas con Dios tienes que ser humilde y dejarte usar por Él, estar dispuesto a hacerlo. Él es fiel, Él obrará, Él lo va a hacer cuando Él quiera. Él te ama tanto, por eso si te sientes preocupado y desanimado, hoy te digo: Dios cuida de ti. Número 2. Primera de Pedro 5:8. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, arronda como león rugiente buscando a quien devorar. Segunda palabra que tengo para ti: mantente alerta. ¿Sí? Tienes un enemigo que te quiere destruir, que se llama el diablo. La palabra diablo, simple y sencillamente, significa adversario.
o enemigo. Tienes un enemigo por ahí, ¿sí? No es de carne y hueso, es espiritual. Por eso no debes dejar que tome terreno en tu vida. Ahí es donde debes de llenarte todos los días con el Espíritu Santo para que Él te guíe y te controle, ¿sí? Cuando estamos en los momentos más débiles, más difíciles de nuestra vida, nos rendimos a Él y el Espíritu Santo viene y levanta nuestro espíritu. Es como el soplo del Espíritu, le llaman, el soplo de Dios. El soplo de Dios es su Espíritu Santo. Sopló aliento de vida y se levantó. Yo creo que tienes bicicleta o algunos de ustedes tienen carro y de repente las llantas se bajan de aire, se le metió un clavo por ahí o qué sé yo. Entonces, ¿qué haces? No nada más dices, pues ya ni modo, así pasó, ya así me quedo. Seguramente, si quieres tu carro, tu bicicleta, tu moto o lo que tengas con llantas, vas a un lugar que le pongan más aire. Y la forma del cristiano de solucionar esto de que de repente tienes tantos problemas que parece que se te bajaron el aire de las llantas, vas a la casa de Dios, vas a tu lugar privado, buscas, se abre la palabra de Dios y dices, Señor, lléname de tu espíritu. No es por arte de magia. También te toca tu parte hacer en esto. Leer la palabra a lo mejor, escuchar sermones, orar por las noches o por las mañanas, ayudar a otros, qué sé yo, tantas formas de que tienes de llenarte del Señor. Pero mantente alerta, tienes un enemigo por ahí, ten cuidado con ese enemigo. Número 3, son 4 solamente. Resístenlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. La tercera palabra que tengo para ti es que no estás solo. En este mismo momento hay muchos hermanos que también están sufriendo por causa de esperar en Cristo. Algunos no por esperar en Cristo, sino por propias tonterías que han hecho, están cumpliendo una condena, arrepentidos de haber hecho algo que no debían haber hecho, arrepentidos de no dejar el trago y seguir agarrando la botella como si fuera agua, y por eso están con tantas enfermedades y a punto de ser corridos de su casa, qué sé yo, tanta cosa que pasa. Por eso te digo, no estás solo. Si tú estás pasando por una cosa así y tienes fe en Dios, no pienses que vas a levantarte solo. Acude a un hermano, llámale al pastor, oye pastor, ¿puedes orar por mí? Oye hermano Juanito, ¿puedes pues venir a verme porque no sé ni qué pasa conmigo? Oye hermana, por favor ven a orar, oras muy bonito, ven a orar por mí. Y pide ayuda de otro, no estás solo. Los mismos padecimientos lo paso yo, los pasa mi esposa, los pasan mis hijos, los pasan todas las personas. Y cuando más necesitamos ayuda de otros y del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo usa a otros. Llama a alguien para que te ayude. No camines solo. Dios te puede levantar, no sé, ya se han dicho mucho esa historia del hombre, el pastor que tenía su iglesia en un lugar donde llovió demasiado, empezaron las aguas a subir, llegaron hasta su casa, empezó a llenarse más y más y más, y él decía, Dios me va a libertar. Llegó por ahí a una guardia civil, le dijo, oye, ven, te vamos a llevar. Y dijo, no, Dios me va a sacar de aquí. Llegó después un hombre con una lancha, oye, yo te saco, ven aquí, yo te voy a ayudar. No, Dios me va a sacar de aquí. Después llegó un helicóptero también buscando los últimos sobrevivientes. Venga, te vamos a sacar de ahí. No, Dios me va a sacar. Y cuando llega delante de Dios porque murió este hombre ahogado, le dice, Dios, yo esperé tu llamada. Y dice, pues no me escuchaste, yo te mandé 3 personas y ninguna de ellas le hiciste caso. Yo te los envié, ¿sí? Entonces, Dios va a usar otras personas para ayudarte. Busca a los hermanos. Ellos van a poder darte palabra de aliento. La última cosa, con eso termino. Dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y les hará fuertes y firmes y estables. 1 de Pedro 5:10. Tienes esperanza. El sufrimiento no dura para siempre. No importa cuánto tarde, en algún momento terminará y luego podrás disfrutar de la restauración, la fortaleza y todas las cosas buenas que Dios te ha preparado para ti. Porque Jesús ya venció a la muerte, tú eres más que vencedor.
Déjate de la mano de Dios. Tómate de la mano de Dios. Toma su mano. ¿Sí? Tienes esperanza. No se ha acabado todavía el mundo. Tienes vida. Y yo te invito para que esas 4 palabras estén en tu corazón este día, en esta semana. Medita en ellos. Este video va a quedar ahí en el Facebook. Después lo voy a subir a YouTube también. Y lo puedes revisar y escucharlo una y otra vez, para llenarte de la palabra de Dios. Si dices, no, lo leyó mal el pastor, así no dice, pues agarra tu Biblia y búscalo y fíjate cómo dice, fíjate qué dice el contexto, fíjate qué dice, qué más habla acerca de eso, y llénate de la palabra de Dios, llénate de Dios, llénate de su Espíritu. Que este día para ti, que esto que está pasando ahí en centro de Minneapolis, no sea para confusión para ti, sino que sea para libertad y salvación. Que Dios te bendiga. Preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas, dejen que su luz brille en la oscuridad, dejen que su lluvia caiga en el desierto. Así dice el Señor nuestro Dios. Orando cuando